Estamos, estamos aquí contentos de conectarnos con ustedes. Estamos grabando una emisión más de Camino Nuevo. Queremos hacer una cordial invitación a ustedes para considerar lo que para muchos suena algo nuevo, como si fuese un nuevo evangelio, algo que jamás se había escuchado. Y no es que sea un nuevo evangelio lo que hay. Se nos ha ocultado una verdad para que usted y yo solamente seamos llevados por un engaño, literalmente. Somos muy proclives a caer en el engaño porque nos habla la misma Biblia relacionándose con las cosas de Satanás, que él es el padre de mentiras, que él es el príncipe de este siglo y que usted y yo vivimos en un ámbito de mentira. Entonces, esto viene a provocar en nuestras vidas una confusión muy tremenda, pensando que lo que voy a aprender yo a través de mi capacidad humana, de mi mentalidad, va a abrirme las puertas para que pueda yo accesar a las cosas del reino de Dios. Desafortunadamente no es así. Se nos ha ocultado una gran cantidad de información. La religión lo único que ha hecho es controlarle a usted, controlar mi vida, inventar infinidad de cosas para que usted y yo permanezcamos con nuestra fe puesta en otras cosas que no son las cosas de Dios. Y cada uno de nosotros empezamos a crear nuestra verdad metidos en lo que creemos y pensamos de cómo es Dios, de cómo se mueve Dios o cómo debe de ser de acuerdo a mi imaginación. Y todo ello pues nos ha apartado de lo que son las verdades de la palabra de Dios. Desafortunadamente vemos en la Biblia que el engaño que tenemos viene no de hombres o mujeres o de sectas o doctrinas o religiones. Nos dice 2 Corintios 4:4, usted lo puede ver, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, y dice, en los cuales el Dios, con D minúscula, cuando la Biblia escribe Dios con D minúscula, está hablando de Satanás. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿De qué forma ha cegado el entendimiento el diablo? Es algo muy interesante ver que cuando hay infinidad de personas que aparece de pronto, por ejemplo, en un árbol aparece una imagen de una virgen, o que en un pan tostado que aparece una imagen también de un Cristo, o que en las nubes que aparece la Virgen, o que en una mancha de hongo aparece una imagen de alguna deidad. La gente se va, pero por montones, a adorar ahí. Usted ve que se ponen veladoras, se ponen ofrendas, se ponen infinidad de cosas, porque la gente anda buscando cómo quedar bien con Dios o buscando a Dios de la forma que sea, porque no lo pueden encontrar. Y el diablo, cuando él hace este tipo de cosas, él recibe adoración. Y le voy a decir por qué. Porque en Éxodo 20, versículo 1, nos habla el Señor que Él es el único Dios y que no hay Dios fuera de Él. Y también dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Sí? ¿Por qué eso no le agrada al Señor? Porque eso es lo que busca Satanás. La historia triste es esta, de que Satanás, siendo el ángel que tenía un ministerio con Dios tremendo, él era el encargado de la alabanza, de la música del cielo, y dice la Biblia que le fue dada sabiduría y hermosura como ningún otro, pero Dios da la oportunidad a todas sus creaciones, a toda su creación de tener cierto libre albedrío. Y Satanás, abusando de eso, que primero era Lucifer o Lucero, él quiso ser igual a Dios. Y como dijo el Señor, él creó a todo lo creado es para que reconozcamos que Él es Dios y Rey. Entonces Satanás fue echado del cielo porque él no
obedeció las cosas de Dios y quiso ponerse como Dios, fue arrojado del cielo con más de 1/3 de ángeles que se vinieron con él y tomaron formas horrendas y se convirtieron en demonios por su maldad. El ser humano, la misma situación. Satanás, como él no pudo convencer a Dios o no pudo ser igual a Dios, le dice a Eva cuando está en la tentación con el huerto, le dice: tú cómetelo, no te vas a morir. Sabe Dios que cuando tú comas de este, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la pareja cae y también quiso ser igual a Dios. Entonces Dios los arroja del huerto. Al hombre le declara totalmente inepto para volverse a acercar a Dios. Le dice: polvo eres y al polvo regresas. Entonces usted y yo, con nuestra capacidad humana que tenemos, este cuerpo que un día va a terminar abajo comido por los gusanos, este cuerpo a Dios no le tiene la mayor preocupación. El Señor dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea que lo que usted y yo siempre andamos buscando establecer como una norma física de que Dios tiene que cuidar de mí porque pues incluso esté yo como esté en la condición que sea, Él tiene la obligación de cuidar de este cuerpo, pues definitivamente no, estamos equivocados. Lo que a Dios le interesa es lo que hay dentro de usted y dentro de mí, que se llama espíritu. Y hay un alma. Él se declara Dios como el Padre de nuestras almas. Entonces, eso es lo más importante que hay que cuidar y que la religión no ha podido darnos las pautas adecuadas para llevar a cabo este plan tan maravilloso de Dios. Y por eso es que todos podemos ser cegados, engañados por Satanás, porque él tiene un poder limitado, ¿sí? Dios le permitió tener un poder limitado y usted puede ir a ver cuando va a salir el pueblo de Egipto, que Moisés los va a sacar, y cuando él arroja su vara, vemos que esa vara se convierte en una serpiente, y eso no le impresiona para nada a Faraón, porque él está acostumbrado a las cosas de la magia, de la hechicería, de la brujería, y le dice a sus magos: miren y ellos avientan también su vara y se convierten en serpiente, pero dice que la serpiente de Aarón, de la vara de Aarón, se los come a las serpientes, ¿no? La vara de Moisés. Entonces, vemos usted y yo claramente que sí hay cierto poder, pero es limitado el que tiene el enemigo, y con ese poder engaña a todas las personas, y él puede hacer que aparezcan cosas, le puede hacer un milagro detrás de una estatua, de un ídolo, de cualquier santito que usted quiera, de la Santa Muerte, de San Judas, de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de esto, la Virgen del otro. O sea, hace milagros el diablo a través de la desobediencia suya y mía, porque esta carne está, repito, descalificada para poder entender las cosas del reino de Dios y su justicia. Adán, él tenía la bendición de poder disfrutar, aunque andaba desnudo, él no se avergonzaba porque estaba cubierto por la pureza, la inocencia y la bondad de Dios, pero nos salimos de ese ámbito. Entonces es ahora para todo ser humano muy difícil entender que no estamos capacitados por nuestras fuerzas para recibir el Evangelio de Dios. Y este Evangelio de Dios es importante que usted y yo lo analicemos. Lo puede leer en muchas partes, habla del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, y por ejemplo está en Romanos capítulo 1, versículo 1, y ahí habla Pablo que él fue escogido como apóstol, fue llamado para el Evangelio de Dios. Usted me preguntará: bueno, ¿y qué es ese Evangelio de Dios? Es lo que se nos ha ocultado y es lo que hemos estado nosotros aquí hablando, de que el Evangelio de Dios comienza con el Cristo cuando es ascendido. Él asciende y nos deja un poder y una autoridad tremenda. Sí, Él dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, hacer discípulos no es estar llevando a la gente a un sistema de dogmas o de doctrinas, no. Hacer discípulos es comunicar el mensaje tal y como lo comunicaba el Señor Jesucristo, de Dios a través del Espíritu Santo, directo a la persona de Jesús. Él hablaba el Evangelio y él decía exactamente que todo lo que hablaba venía de allá arriba.
y por eso lo querían matar. Y además la palabra que salía de su boca era tan poderosa y tan maravillosa que todos se asombraban, decían, ¿de dónde saca tantas letras sin haber estudiado, ¿no? Tanta sabiduría sin tener letras? Entonces, lo que usted y yo podemos ver ahí es la bendición de que desde el cielo, usted y yo ahora debemos ser capacitados directamente por Dios, porque estamos, usted y yo, cuando la Biblia habla en Génesis 3, del versículo 6 al 8, dice que cuando comieron el fruto, dice que entonces fueron abiertos los ojos de Adán y de Eva, y conocieron, dice que estaban desnudos, y se hicieron sus delantales de higueras. Ahí nace la primera acción religiosa que ya lo hemos estado hablando, pero tal vez suene repetitivo lo que estamos hablando, pero ya creo yo que es un tiempo que Dios desea de que nos desprendamos de toda la cuestión religiosa que hay. He estado viendo, me pongo a ver algunos videos de algunos pastores, de algunos líderes, y empieza uno a ver que todo lo que sale de sus bocas o de sus mentes es algo que imaginan que está en la Biblia y se oyen muy convincentes, pero usted y yo necesitamos esa palabra que cambia vidas, que sana enfermos, esa palabra que saca los demonios de nuestro cuerpo, esa palabra que nos da poder y autoridad y que hace milagros y prodigios. Esa palabra usted puede ir a todos lados, a estar viendo todas las conferencias de todos los pastores que hay, sean desconocidos, sean conocidos o ultra recontra conocidos, pero usted no va a ver que el Espíritu Santo obre de una manera sobrenatural sobre su vida. ¿Y por qué digo esto? Porque el ser humano, cuando se alejó de Dios, dejó de escuchar la voz del Señor. Ya no pudo escuchar. En Génesis 3:8 dice que cuando oyeron la voz de Jehová Dios, que se pasaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de su presencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ahora ellos, ese poder de esa palabra ya chocaba en sus vidas, porque ahora habían cambiado la paternidad de Dios por la paternidad diabólica, y podemos ver que todos los asuntos que ahora usted y yo queremos poner a trabajar para encontrar a Dios dependen de nuestras fuerzas. Voy a comprar una veladora, voy a comprar un santito, voy a comprar un milagrito para ponerlo acá, voy a hacer esto, me voy a autoflagelar, me voy a ir de rodillas acá a hacer una manda, voy a dejar de tomar tanto tiempo. Y empezamos a ver que queremos impresionar a Dios con este cuerpo que el Señor ya desechó. Dice, tus obras a mí no me interesan. Así le dijo a Adán, le quitó esa vestimenta. Dice, ¿sabes qué? Vas para afuera, estás ya descalificado. Usted y yo, con todo lo que querramos hacer para que podamos ser aceptos por Dios, no va a ser sino pura basura, pura religión. Y el diablo contento de que usted esté haciendo todas esas cosas, porque cuando usted y yo nos ponemos a confiar en un ídolo, en un escapulario, en un rosario, lo que sea que Dios no mandó, cuando usted y yo hacemos eso, Satanás se regocija porque está usted adorándole a él, porque usted está haciendo cosas que Dios prohíbe. No te harás imagen ni semejanza, ni nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Y ahí estamos haciendo que en el escapulario una cruz, que en el rosario otra crucecita, y estamos haciendo cosas que realmente no tienen ningún valor. Y hablo esto así abiertamente, no para ir en contra de las creencias que usted y yo tenemos, porque yo nací también en cuna católica, pero realmente los cambios vienen a la vida de nosotros cuando usted y yo entendemos que ya estamos muertos al yo. ¿Cómo es esto? En la cruz, el Señor, cuando Él murió, haga de cuenta que el cuerpo de Adán, ese cuerpo que fue desechado, fue puesto en la cruz para que a través de ese cuerpo que estaba ahí colgado, todos los pecados del mundo fueran quitados y fueran clavados en esa cruz. Dice que esa acta de los decretos que había en nuestra contra, ahí fue clavada. ¿Qué significa esto? Que usted y yo, con todos los pecados que teníamos, haga de cuenta que usted se pasó un alto, le pusieron una multa. Usted chocó con alguien, le pusieron una multa.
usted atropelló a alguien, le pusieron una multa, o sea, todo lo que estaba en contra nuestra, ahí fue clavado en esa cruz, es como un ejemplo. Entonces, todos los pecados, toda la maldad y todas las cosas malas que usted y yo cometimos, ahí se quedaron en el cuerpo de Adán, en esa cruz. Y cuando fue bajado ese cuerpo, el segundo cuerpo que está en la tumba, que fue ya resucitado, viene el segundo Adán y usted y yo recibimos gracia y recibimos justificación. Y ahora no es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Y esto es lo que estoy hablando. Toda la gente se gloría. Ay, recé tantos Padres Nuestros, recé tantas Aves Marías, que mira que le llevé al santito esto, que fui a hacer una manda, que esto y que el otro y que aquello, sin saber que son pura basura que Dios aborrece y que ahora lo único que le interesa a Dios ver en usted y en mí, en este cuerpo caído, es que nosotros creamos que lo que pasó en la cruz ya fue efectivo en nuestra vida y que la vida de Cristo ahora está implementada en mi cuerpo y yo ya no vivo más, sino que vive Cristo en mí. Haga de cuenta, cristianos son como cristitos chiquitos. Usted y yo estamos en la capacidad de hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo si usted cree, porque el Señor dijo, al que cree todo le es posible. Pero como no podemos creer esas cosas sobrenaturales que son del cielo, las cosas eternas, las cosas del Espíritu, sí podemos creer las cosas sobrenaturales del diablo, y que vamos con la brujita, y que vamos con la hechicera, que vamos con el que lee la carta. Leía yo ahí, donde quiera se los encuentra, que le hago que le caiga dinero, fortuna, el amor, que se regrese a su vida, y como si fueran Dios, y ahí va la gente y se arrodilla con estas personas que están trabajando con el diablo. Y el diablo, déjeme decirle, hace que sucedan las cosas cuando la gente va y paga y se arrodilla o se postra o acepta esos conjuros, esas cosas, disque magia blanca, magia negra, que magia quién sabe qué. Todo ese tipo de cosas, el diablo las sabe manejar bien porque son cosas de su reino y la gente se mueve en ese ámbito. Inclusive hay algunos lugares que mueven lo mismo, ¿sí? Pare de sufrir, algo así. Esas personas están moviendo la brujería de una manera tremenda, están aprovechando la ignorancia de la gente para seguirlos guiando en cosas que no convienen y que son abominación para con Dios. Entonces, hay todas las religiones y todas las sectas que usted quiera, y esas se acomodan a la necesidad de su carne y de mi carne. Si usted y yo no tenemos el entendimiento libre, renovado, usted y yo, como dice aquí, Satanás va a cegar el entendimiento de los incrédulos para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, necesitamos que esa oscuridad que hay en su vida y en mi vida reciban la luz de Dios, así como cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, así quedamos usted y yo cuando Adán salió del huerto del Edén. Su vida quedó desordenada y vacía y ahora quiere llenar su vida. Y usted véalo, con todas estas basuras que ya hemos estado hablando, que no nos llevan a ningún lado, sino al infierno, desafortunadamente. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo nos da con su muerte el indicativo ahí, como Dios dice que rompe el velo del templo en dos. Entonces se rompe un sistema que Dios había pedido que se llevara a cabo para que el hombre procurara acercarse a él, pero como se prostituyó tanto el asunto de la religiosidad, el Señor dijo, ya basta, están echando a perder tanto mi ley, mi palabra que se las puse para que la santificaran y la enseñaran con efectividad. Ahora ya están haciendo dinero con ella, están sacando de contexto todo, están creando leyes como si fueran mías. Y vemos que fue un acabose, como fue el ser humano yéndose a una caída tremenda, y la religión, Dios ahí nos demuestra que no la acepta. La que usted tenga, la que usted crea, llámese como se llame, Dios desecha la religión. ¿Por qué? Porque dentro de usted y de mí está ese espíritu de religiosidad que Satanás también sembró en Adán. El padre de la religión, ya lo hemos dicho aquí, usted lo va a oír aquí continuamente, nadie comparte esto, ¿sí? De que Satanás es el padre de la religión porque creó al hombre, lo volvió religioso, y por eso el hombre camina fácilmente y llena las religiones, pero por montones, y es explotado y es controlado y tiene todas las cosas que se tenga que aprender, él las aprende porque piensa que son los pasos correctos para llegar a Dios. Y se olvida, y la religión no quiere enseñar
que las obras que hagamos, que mira, que tienes que bautizar, de que te tienes que hacer la primera comunión, que te tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. O sea, todo ese tipo de cosas pensamos que son los pasos para agradar a Dios, pero son obras. Lo mismo que la gente que dice, voy a mandar mi dinero a la radio que me están pidiendo para llevar el evangelio. Voy a mandar mi dinero a la televisora, voy a mandar mi dinero a la iglesia para que sigan regando la palabra. ¿Saben qué están regando? Están regando pura religiosidad y están enviando a la gente al infierno de una manera tremenda, porque Dios no necesita que usted y yo haga de cuenta la brujería que están haciendo estos señores de la radio y televisión cristiana, entre comillas. Ellos dicen que manda dinero y nosotros oramos para que Dios te cumpla tu beneficio, tu milagro o lo que tú necesitas, ¿no? Y la gente está de tonta mandando su dinero y no sabe que el que se mueve con dinero se llama Satanás. Y cuando le llega un milagro, le dicen, gloria a ti, Señor, pero no fue Dios. Es el diablo el que tiene poder de hacer milagros. ¿Para qué? Para recibir la gloria en él. Necesitamos que se despierte la gente en estas cosas, porque realmente ya los tiempos son últimos. Estas cosas que están pasando, que el coronavirus, que no sé qué, ya ahorita Dios está poniendo un sacudimiento a nivel mundial para que entendamos que su voluntad es que tengamos vida y vida en abundancia. No esta vida que tenemos de encierro, una vida de control, una vida de que tápate la boca, que necesitas una vacuna. O sea, ya es un control tan absurdo. Vea usted, el gobierno le controla, la religión le controla, todo por todos lados, el patrón nos controla, ellos ganan mucho dinero y usted y a mí nos dan una miseria de todo lo que hay y se nos hace justo, pero hay muchos abusos que ya es necesario que se acaben, porque como vivimos en la oscuridad, es muy fácil que alguien pueda guiarlo. Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van al hoyo. Y eso es lo que está pasando con todos los religiosos que están ahorita dando, dice que la palabra de Dios, haga un recuento de todos los que usted quiera, ¿sí? Y necesitamos saber que ahora yo y usted no necesitamos la palabra de un hombre, porque esa palabra de un hombre puede venir contaminada con la basura de esa naturaleza caída que tenemos. Y aquí siempre hemos estado hablando que procuramos que el mensaje que llegue venga de parte de Dios a través de su espíritu, que haga impacto en mi espíritu para que llegue a su espíritu y haya lo que Dios desea, un fruto, un resultado. Esto es el evangelio de Dios y esto no lo va a entender mucha gente. Se han ido muchísimos del canal porque esto para ellos es locura. Y lo dice la Biblia, ¿sí? Para muchos el evangelio, las cosas del evangelio son locura porque se tienen que discernir espiritualmente, pero no estamos capacitados para discernir las cosas espirituales. Usted y yo necesitamos la luz verdadera, esa luz que alumbra a todo hombre que vino a este mundo. Usted puede leer esto en Juan 1, versículos del 10 al 13, que dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y eso es lo que está pasando ahorita. Todavía los judíos siguen esperando al Mesías. Ya llegó, ya subió y ellos siguen esperándolo. ¿Por qué? Porque la mente religiosa, el diablo no permite que veamos las cosas que Dios ya está haciendo. En esa cruz cambió todas las cosas de la humanidad, se partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero mire esto, y es un mensaje bonito para usted y para mí el día de hoy. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, fíjese esto, por favor, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese cuánta gente quiere en una iglesia llenarnos de doctrina para que usted sea un hijo de Dios. Mira, es un bebé espiritual, recibió al Señor, hay que ayudarlo y hay que darle la lechita y le dan a usted todo lo que necesita para mantenerlo siempre niño, un niño caprichoso que nunca va a madurar porque solamente está recibiendo leche adulterada que viene de una mentalidad caída, de una enseñanza torcida, de una enseñanza que no va con las cosas de Dios. Entonces, tome en consideración lo que estamos ahorita hablando para entender que necesitamos un cambio, porque la religión siempre nos va a mantener a usted y a mí en tinieblas. ¿Por qué? Porque les conviene, porque ellos pueden jalar dinero de usted y de mí a montones mientras yo
yo o ellos, mientras usted y yo seamos mantenidos, engañados por ellos, vamos a estar soltando y soltando y soltando dinero. ¿Sí? Nosotros debemos entender que es Dios el que hace todas las cosas. Él es el que envió a Jesús para que a través de Cristo Él nos diera el mensaje que usted y yo necesitábamos. Y miren, nos dice Juan 12, 44, 46, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Fíjese esto, siempre dándole honra y gloria a Dios. Usted y yo fuimos creados para alabanza de la gloria del nombre de nuestro Señor. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. Si usted ve a Cristo, si usted oye a Cristo, está viendo a Dios, está oyendo a Dios. Entonces, esa luz que vino al mundo para que todo aquel que cree, dice, no permanezca en tinieblas. Es un anuncio que el que estamos haciendo relativo a la luz que requerimos usted y yo para que salgamos de toda esa basura en la que nos han envuelto, inclusive nuestros padres, muy inocentemente ellos también estuvieron envueltos en esto, nuestros abuelos, y por generaciones se nos ha metido un engaño que va más allá de la locura. Entonces, ahora son tiempos de libertad, tiempos de llamado, y yo le hago la invitación para que usted escuche estos mensajes. Vamos a estar ahorita a las 7 nuevamente retomando. Tuvimos 2 días fuera de la señal por cuestiones personales urgentes, pero siga con esto. En Juan capítulo 12 continúo, versículos 44-46. Fíjese esto, usted y yo necesitamos entender esto, ¿sí? Dice, porque yo no he hablado, dice Jesús, por mi propia cuenta. Usted y yo ahorita no necesitamos hablar por nuestra propia cuenta. Necesitamos hablar lo que el Padre, fíjese lo que dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ese es el evangelista nato, ese es el que hace discípulos, la persona que oye la voz de Dios y que el mandamiento que Dios tiene, lo hablemos para que la gente escuche a Dios. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento de Dios, la palabra de Dios, lo que usted hable tiene que dar vida eterna para que nos conecte a las cosas eternas de Dios y poder entender nuevamente todo como lo hizo Adán, para poder oír y para poder ver a Dios. Y aquí dice el Señor Jesucristo en el versículo de Juan, 12:50, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Estos 2 últimos versículos son el 49 y 50 del Evangelio de Juan capítulo 12. Entonces, tenemos que hablar como el Padre nos lo ha dicho. Es por ello que el Señor Jesús dijo, bueno, yo ya me voy. Ustedes vieron que en el bautismo mío descendió el Espíritu Santo y a partir de ahí, con el visto bueno de mi Padre que dijo, en ti tengo complacencia, yo empecé, Jesús dice esto, a hacer milagros, prodigios y maravillas. Todo ese poder, toda esa autoridad que ustedes vieron, ahora se las entrego a ustedes, ¿sí? Para que hablen como el Padre habla, porque el Espíritu Santo dice, se va a quedar en mi lugar. Él les hará saber todo de mí y los guiará a toda verdad. Requerimos la virtud, la presencia, la cobertura del Espíritu Santo sobre su vida y sobre mi vida, para que podamos entender este lenguaje que para muchos es de locura. Créame que le hemos compartido a muchísima gente. Cuando empezamos con estas pláticas, le repito, llegamos casi a las 1000 personas y ahorita difícilmente se conectan 2, se conectan 3. ¿Por qué? Porque realmente esta es una palabra muy dura que para muchos es difícil. No, yo ya estoy acostumbrado a hacer las cosas por mí mismo. A mí tú no me vas a decir que debo de estar nada más humilde como discípulo esperando a que me enseñen. No, y tengo mucha gente muy sabia, muy inteligente que estaban en el Islam, estaban en muchas otras cosas, gente de mucho poder, pero cuando oyen este evangelio de que hay que quitar, como dijo Pablo, todo lo tengo por basura, o sea, todo lo que había en nuestras mentes hay que quitarlo, hacerlo a un lado para que entre el conocimiento de Cristo y podamos entender las cosas que Dios quiere hablarnos a través de su Espíritu Santo. Está muy saturado ya el disco duro que tenemos en el cerebro con tanta basura y tantas cosas que aprendimos en nuestra vida carnal
que ahora que Dios necesita espacio para que lo espiritual tome el consejo, o sea, que nuestra mente sea renovada, nos es difícil. No le critico, yo lo entiendo, a mí me costó muchísimo trabajo, estoy rodeado de familias que también igual les ha costado mucho trabajo, pero el Señor tiene paciencia, no quiere que ninguno se pierda. Entonces, yo le hago esta invitación a que se siga usted conectando para seguir recibiendo más y más de esta serie que vamos a estar hablando. La iglesia que representamos es Camino Nuevo, una iglesia antirreligión. No generamos, no creemos, ni tampoco enseñamos nada relativo a religión. Estamos todos nosotros en calidad de discípulos, recibiendo del Padre, y eso es lo que debemos de hacer, porque es lo que hizo el Señor Jesucristo, que nos declarásemos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Para eso vino el Señor a la cruz, para con esa sangre preciosa lavarle a usted y a mí, reconciliarnos con Dios. Se nos invistió como embajadores del reino de Dios y su justicia, y ahora usted y yo podemos dar la palabra que viene directo del cielo, pero requerimos de hacer cambios, cambiar el corazón, entregárselo al Señor, que venga el corazón de Cristo, morir al yo. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo los dejo, me despido, en verdad que un honor el poderles servir, y nos conectamos mañana a las 7 a la misma hora. Buenas tardes, Dios les guarde.